Muy buenas noches. Estamos en La Controversia, un programa de la Franja de Opinión de Canal Capital, con los temas del día o con los temas de historia, pero que tienen una validez en la semana o en el día. Y hoy tenemos un programa que no es habitual de La Controversia. Es un programa homenaje, es un programa especial a Jaime Garzón, que cumple 15 años de haber sido asesinado. Y hoy vamos a hacer ese programa con amigos y con familiares de Jaime Garzón, solo para rendirles un homenaje, y la controversia va a ser con el Estado, con la impunidad, con la desgracia de que aún no podemos hacer justicia, ¿no? El país no puede hacer justicia ante este asesinato que golpeó tanto a la opinión, que golpeó tanto al país y claro a su familia. Hoy es un día para recordar, es un día de sentimientos, de recuerdos, y claro, también vamos a hacer un examen de la parte judicial, pero va a ser más un día recordando a Jaime, y para eso tenemos a su hermana Marisol Garzón, que tiene una emisora, labancadelparque.com. Muchas gracias, Marisol, por acompañarnos. Muchas gracias a usted por invitarnos. A su otro hermano, Alfredo Garzón, que es un caricaturista en El Espectador, y que un amigo mío ahora me contaba la historia de que un amigo decía, esas son las caricaturas de la columna de Ospina. Yo le dije, no, eso es distinto. Y entonces me dijo, no, nunca le habían dicho eso. Sí, me lo habían dicho. Sí. Sí me lo habían dicho. El problema es un problema de diseño porque el título del artículo de Ospina pasa por encima del dibujo. Entonces es raro que un título esté encima de una sección independiente. Ah, bueno. Sí, no, yo le dije, eso no tiene que ver nada. Yo sí, a mí me extrañaba porque solo 2 veces he visto que tiene algo que ver con la columna. Muchas gracias, Alfredo. Gracias por la invitación. Diego León Hoyos, más conocido en otras épocas como María Leona Santo Domingo en el programa Cuac, que acompañaba a Garzón en ese programa. Muchas gracias. No, muchas gracias a usted por la invitación. Y invitamos a Lirio Uribe, que ahora es parlamentario, antes era del colectivo de abogados José Alvear, aunque eso es como la impronta que lleva por siempre, yo creo, y vino porque fue amigo de Jaime, pero también porque durante muchos años llevó su caso y será el que nos ayude a mirar este tema judicial. De manera que son unos invitados especiales hoy para hablar de Jaime Garzón, y nos vamos con un videoclip para empezar el programa. Sabía mucho, y sabía mucho en cuanto a que estaba muy enterado de muchas cosas, buenas y malas, lamentablemente. Mira, yo te explico esa lucha. Porque había hecho un trabajo pedagógico con todo el país y con todo el que lo veía, y nos había enseñado a pensar. Una vaina que se llame cultura para la paz, que la gente no se dé en la jeta, sino que solucione algunas hablando y tranquilo. Y eso es lo más peligroso, enseñarle a la gente a pensar, porque entonces se le vuelve más inteligente que el que le está haciendo el mal, y sencillamente porque incomodaba. Puede llevar esas cosas de oro al Congreso, no le da miedo que se las roben allá. No, el Congreso no roba. Buenas noches, Edificio Colombia, ¿le hablan, Estrelín? Ay, la consejera. ¿Cómo dice? No, es que pensé que era que iban a preguntar por los apartamentos que están arrendando. Sí. No, como 8.000. Yo lo que creo que el país se soluciona es con un Congreso unicameral. ¿Para qué un Congreso con 2 cámaras? Si con una sola funciona. Entonces, ay, esos doctores dijeron, ay, este doctor se nos está metiendo al rancho. Se nos está metiendo al rancho y nos va a dañar las cosas allá. El trabajo de ellos allá, ¿no? Eso que hacen allá. Llegar a la Plaza de Bolívar y ver esta multitud que estaba tan triste, pero tan triste, que no fue capaz ni de armar tropel. ¿Sí? Porque lo que había era un dolor tan grande, yo ese día sí sentí un luto, pero un luto como colectivo. ¿Y usted qué hace aparte de la actuación? Yo estudio en la Universidad Artes Plásticas y ya estoy como en 5º semestre. ¿Y usted? ¿Usted estudió algo o no estudió algo? Sí, señora, yo estudié hasta 5º primaria. Igualito, 5º y 5º.
¿De dónde acá? Se ha visto que si le hago un escándalo a eso, si así funciona nuestra democracia. Ya lo advirtió bien el desvioladito alcalde de Bogotá, cuando dijo todos ponen y todos toman. ¿Qué espero que pase? Que haya verdad, pero la verdad de verdad. No la verdad que nos quieren vender, no la verdad a medias, sino la verdad de lo que sucedió. ¿La pinta es lo de menos? Sí, señor. El Mando Central se permite informar a la opinión pública que... Ahora yo quiero saber si lo que son los Compañero Jaime Garzón, bienvenido al futuro. Que caiga el sistema de Carlos Mario. Fuera la bota militar del Mando Central. Hasta siempre, compañeros. Nadie podrá llevar por encima de su corazón a nadie, ni hacerle mal en su persona, aunque piense y diga diferente. Con ese artículo que nos apretamos, salvamos este país. Por lo menos sus hijos van a tener un país mínimamente más agradable. Estamos en la controversia hoy, un homenaje especial a Jaime Garzón y tenemos acá un grupo de invitados muy especiales para hablar de Jaime. Y vamos a empezar por la casa, por la niñez, a recordar, cómo lo recordamos y después vamos a entrando en esos temas más espinosos. Marisol, ¿cómo recuerda usted a Jaime? Yo soy la menor de todos, entonces siempre muy hermanos, siempre muy tomados de la mano porque mi mamá nos enseñó a cuidarnos mutuamente, pero también era terrible, ¿no? O sea, no un niño malo ni que hiciera daños, pero mi mamá los peluqueaba, quedaban totalmente calvos y las bombas que me daban, por ejemplo, en las fiestas, me las toteaba contra la cabeza de él. Me amenazaba y decía, ya, las toteaba. ¿Vivían acá en la Macarena era? No, nosotros hemos vivido en San Diego, primero vivimos en la calle 24 con carrera 12, ya no existen esas casas, y luego vivimos donde hoy es nuestra casa desde hace más o menos 40 años, que es el costado norte del Museo Nacional en San Diego. Ah, ok. A ver, Fernando, ¿qué le toca? Alfredo. Alfredo. A ver, yo, Jaime era menor 2 años. O sea, él está en la mitad de ustedes dos. No, yo soy la menor, luego sigue Jaime hacia arriba, luego sigue Alfredo, sí, claro, sí, y luego Jorge. Jorge, así. Sí, sí. Él en la mitad de nosotros dos. Sí. Muy inteligente, señor. Teoría de conjuntos. Sí, sí. Estaba en la mitad, exactamente. Claro. Y Jorge me lleva a mí 3 años. Entonces, digamos que él era el niño más cerca a mí, porque con Marisol nos llevamos 4 años. Y compartíamos el cuarto, por ejemplo, fuimos en la primaria al mismo colegio, después él fue con Marisol a otro colegio y luego Jaime y yo volvimos a ir al mismo colegio juntos ya grandes, cuando fuimos a quinto y a sexto, que estudiamos en la normal de las Hermanas de la Paz. Nos hicimos maestros ambos. Y bueno, yo recuerdo a un niño muy inteligente, muy rápido, que era difícil, digamos, de manejar para los maestros, por ejemplo, porque lo aprendía todo rapidísimo y después se ponía a mamar gallo. Se ponía a tomar del pelo porque ya él estaba pues listo, ya estaba al otro lado. ¿Y cómo llegaron? Porque al humor, los dos. ¿Usted llegó al humor por la caricatura y él? No sé. Yo creo que en la casa, digamos... Alfredo dijo que él había que sacarle las palabras a la brava, pero bueno, a ver. Yo creo que en la casa hubo como un ambiente favorable para la opinión, por ejemplo. Ha sido contado, mi mamá nos marcaba el periódico, a mi casa llegó El Espectador toda la vida y mi mamá marcaba el periódico con unos
ángulos así de lo que quería que nosotros leyéramos. En la mesa, digamos, la conversación era sobre cosas que habían salido en el periódico, cosas de opinión. Había un ambiente donde estaba bien visto el opinar acerca de las cosas. Yo creo que el haber crecido en ese ambiente nos llevó a ambos de pronto a que se nos facilitara terminar en el oficio de opinar. Diego León, bueno, ¿usted cuándo se encontró con Jaime? Una programadora llamada Cinevisión tuvo una época en que la directora, hija del dueño, Paula Arenas, empezó a apostar por unos proyectos que en ese momento eran innovadores y eran bien interesantes. Yo participé en uno que se llamaba OKTV, que era sobre la vida cotidiana de un noticiero, pero involucraba el programa todo lo que involucra finalmente a un noticiero, que es la realidad. Y había unos cruces muy insólitos entre realidad y ficción. Por ejemplo, a propósito del SIDA, había un caso de segregación de un muchacho con SIDA en el noticiero. Y la trama involucró al ministro de Salud de entonces, ¿no? Y entre tanto, ahí muy cerca, Eduardo Arias y un grupo, Cartroller, en fin, crearon un programa que se llamaba Sociedad, cuyo embrión de alguna manera es una revista satírica, no sé si la recuerdan, que se llamaba Chapinero, ¿no? Que era una parodia deliciosa de cromos, donde usaban la caligrafía de cromos, y bueno, era la subversión de todo el establecimiento. Era muy divertida, pero era también muy aguda y muy crítica. Ahí conocí a Garzón como compañeros de trabajo. Después, cuando el grupo que diseñó Cuac es un grupo formado por todos y artistas y periodistas, en fin, que siempre han sido amigos míos. Antonio Morales, por ejemplo, que fungía como una especie de jefe de redacción, es amigo mío desde hace mucho tiempo. Igual la directora, y yo ya era amigo de Garzón porque además somos vecinos, ¿no? Yo soy vecino de estas criaturas y de Jaime, y había un sitio que se volvió paradigmático mientras Jaime vivió, que es un restaurante llamado El Patio, y ahí de alguna manera se congregaba todo el barrio, el barrio La Macarena, que de alguna manera es el barrio bohemio del centro de Bogotá, y ahí ya nos hicimos pues amigos, ¿no? Sí. Y a Cuac, yo llegué, era muy amigo de ellos, ¿no? Y un día la directora dice, mire, es que, bueno, estamos haciendo un noticiero que es una parodia y necesitamos una vieja tan fea como esa que sale en las películas de Almodóvar, esa que parece bajada de un cuadro de Picasso. ¿Usted conoce alguna? Y yo le dije, sí, yo. Entonces me hicieron una prueba y funcionó muy bien, y curiosamente porque Jaime era yo creo que era un ser excepcional, ¿no? Y todo ser excepcional es complicado, es dificilísimo. Para mi sorpresa, entre él y yo hubo una empatía total, ¿no? Y fuimos magníficos compañeros de trabajo. Yo quiero agregar una anécdota que él me contó, ¿no? Me devuelvo en el tiempo, ¿no? Pero es que me parece muy hermosa y muy reveladora de lo que es él. Él me contó alguna vez que estando en el seminario, de pronto el padre rector, el prior, ¿no?, llega y llama a la monja, a la encargada del comedor, y le dice, ¿pero qué es esto, hermana? ¿Quién dijo, quién autorizó a que le dieran 2 veces desayuno a Jaime Garzón? Usted me acaba de llamar a decirme que le diera desayuno a Jaimito. Pues era una imitación que Jaime hacía del rector. Porque de alguna manera, Alfredo, usted digamos que podría ser una especie de caricaturista conceptual, en fin. Jaime era un caricaturista, porque además de ser una persona con una inteligencia como yo pocas veces he conocido en mi vida, capturaba con una agudeza increíble todo lo sobresaliente de una persona, tanto en lo físico como en lo político, y eso es finalmente lo que hace el caricaturista, ¿no? Enfatizar los rasgos que revelan el pensamiento, la ideología
o la manera de ser de una persona. Sí. Y bueno, vamos con Alirio, que estamos haciendo una primera cosa. ¿Cómo llegó usted a Jaime, al caso de Jaime? Bueno, yo no tuve el privilegio de conocerlo, ser amigo de él. Obviamente lo conocí como lo que era, como periodista, como investigador, su humor crítico, bueno, todo su trabajo periodístico. Y llegó después, llegó lamentablemente como conocí a muchísima gente hermosa en el colectivo de abogados a través de la tragedia, ¿no? A través de la muerte. Después de eso llegó, no sé, no recuerdo si fue al año o a los 2 años que entramos en contacto tanto con Alfredo como con Marisol. Nos vimos con Marisol en Bogotá, contigo creo que la primera vez nos vimos en Nueva York, no recuerdo si fue allá o fue por esa época que nos encontramos, y me hice pues abogado de la familia de los hermanos de Jaime dentro del proceso. Me constituí como parte civil y fue ahí donde ya empecé a conocer y a investigar más sobre lo que había sido también la vida de Jaime Garzón, porque de alguna manera cuando nosotros llevamos un caso de una víctima nos ponemos como tarea también reivindicar su memoria, ¿no? Y obviamente el sello de Jaime era impresionante dentro del mundo del periodismo, y también entendíamos por qué mataban a un inmatable. Es decir, Jaime Garzón no era posible de matarlo. Era una persona tan querida, tan importante, con tanta fuerza al interior de la sociedad colombiana, que matarlo a él era dejarlo vivo para siempre, pero era castigar una forma de hacer periodismo en Colombia. Yo siento que eso fue lo que ocurrió. Y cuando uno aprende de estrategias de guerra sucia, uno se da cuenta cómo opera la máquina de guerra, y cuando se mata a un inmatable es para silenciar por mucho tiempo, desde mi punto de vista, el periodismo crítico. Yo creo que yo comparo el asesinato de Jaime Garzón a cuando se mató a Guillermo Cano, a cuando se puso la bomba al Espectador. Son hechos dramáticos y de quiebre, donde, digamos, la fuerza bruta se impone sobre las ideas, sobre el pensamiento, sobre la libertad de expresión. Bueno, vamos al espacio comercial y luego venimos a seguir hablando, y vamos a hablar de un tema, del momento, ahora que lo trae Uribe, del momento que se vivió en ese final dramático del siglo. ¿Qué ocurrió allí? Y en ese, yo que soy el conductor de este programa, de todas maneras voy a meter mi baza porque eso lo conozco muy bien, y luego hablamos más de ese momento.
Estamos en La Controversia, un programa de la Franja de Opinión de Canal Capital, transmitiendo en directo espacios para discutir sobre los problemas de coyuntura, sobre los temas del país, de la ciudad. Y hoy estamos con un homenaje a Jaime Garzón. Y yo quiero, de este primer segmento, tuvimos un poco como unas imágenes de lo que él era en su niñez y luego cómo lo conocieron los que estamos acá hoy. Pero ahora vamos a hablar de ese momento duro del país. Ha tenido muchos momentos duros, 1995 a 2000. La gente siempre tiene una idea, estamos en guerra hace 50 años. Y esto pues, la gente dice, bueno, ahora que estamos en negociaciones de paz, esa guerra ha sido lineal, continua y aún ha ocurrido lo mismo durante todo el tiempo, muertes. Pues no, ha habido momentos cruciales del país. Entre la Gran Guerra, realmente se realizó entre 1995 y 2005. Esos 10 años son los 10 años donde se produjo el 70% de las víctimas. Me tocó documentar eso porque hice parte del grupo de memoria histórica con Gonzalo Sánchez. Y Jaime Garzón fue asesinado en la mitad de ese periodo, en 1999, en agosto de 1999. 2 años después, 2001, ocurrió el año más violento en Colombia en 100 años. El 2001 fue el año de las grandes masacres, fue el año de la expansión, de la mayor expansión del paramilitarismo, y claro, era la antesala de las elecciones de 2002, donde fue elegido un Congreso que tuvo el 35% de gente elegida por los paramilitares. Ahí me tocó investigar eso y formular esta tesis de la parapolítica, que era cómo se juntaron los paramilitares y los políticos colombianos. Eso fue, digamos, esa época que tiene un punto de llegada en 2005, no quiere decir que ahí terminó la violencia, pero ahí se produjo una reducción importante hasta 2008 y volvió a empezar. Pero esos 10 años fueron dolorosos y estaba la figura de Jaime Garzón, que tenía una crítica muy ácida a todos esos fenómenos y que los intuyó y los mostró al país. Por ejemplo, él hizo una caricatura impresionante de Álvaro Uribe. Hoy le critican muchas cosas, hoy se habla mucho de Álvaro Uribe, le van a hacer un debate en el Congreso, o le van a hacer un debate en el Congreso Nacional por sus nexos con el paramilitarismo y por su autoritarismo. Ese rasgo autoritario y ese rasgo ultraderechista lo descubrió rápidamente Jaime Garzón cuando el país no lo veía, y hay un video impresionante donde él dice, este va a ser el que nos va a salvar de la guerrilla. Y es una caricatura muy especial que luego pues la hemos visto y tiene una actualidad enorme hoy en día, pues calificando a un personaje, pero a muchos personajes de la vida nacional logró verles cuando estaban empezando un rasgo. Ahora lo decía Diego León Hoyos, decía que él veía mucho en cada persona, descubría sus rasgos físicos, pero también las características de su pensamiento y su idea política, y eso es muy importante. Pero vamos a hablar de ese momento. Ustedes han logrado ahora ver lo que estaba ocurriendo, cómo lo sintieron en ese momento, lo que estaba ocurriendo en el país, cómo lo vivieron, ese lapso. Hay todas las cifras, no voy a ahondar en esas, ese no es mi papel en este programa, pero yo las tengo muy vivas en la memoria, las cifras de los muertos, de los desaparecidos, de los secuestrados. Eso fue un holocausto lo que ocurrió, sobre todo en ese final de siglo. Marisol. Bueno, yo siento que lamentablemente los que somos, por ejemplo, de la década del 60, que somos nosotros, los Garzón más o menos somos de esa década, tuvimos que crecer con la tristeza de ver un país que ya venía con una guerra y comenzar a vivir, quizás no tan de cerca, pero sí en alguna medida la violencia. Cuando ya lo toca a uno, yo recuerdo en este instante el día que me visitaron de Redepaz
y unas víctimas que querían invitarme a ser parte de ellos. Y ese día fui consciente que yo también era víctima. Entonces uno como que en el país a veces no siente que ese conflicto ha sido de uno, que ese conflicto también es por responsabilidad de uno. A mí me llama la atención cuando se dice, no, es que son personas ajenas a las situaciones y uno de una u otra forma tiene algo que ver con estas realidades, no porque se justifiquen esas realidades, nunca. Pienso que la violencia no tiene sentido, no tiene razón de ser. Ahora, esta guerra que se está viviendo en la Franja de Gaza, uno siente que estamos demasiado locos como para no entender que eso no es ningún camino. Más también en esta guerra que hemos vivido, cuando nos han también mostrado un país donde hay unos buenos y otros malos, sino que todos tenemos que hacer algo porque cambie, y que se cambie en la medida en que uno construye desde los valores, desde construir seres humanos responsables que amen este país, con esos valores que fuimos creados nosotros. Entonces yo siento que si nosotros no abrimos los ojos y hacemos esa lectura que su merced nos está invitando a hacer, vamos a desconocer lo que está sucediendo hoy, no vamos a entender por qué estamos viviendo esto hoy. ¿Cómo vivió usted ese momento alrededor? ¿Fue un acto que pareció sorpresivo o usted estaba viviendo cosas en ese momento de violencia y las sentía? A mí me sorprendió mucho el asesinato de Jaime, porque Jaime en ese momento pertenecía un poco al establecimiento, o sea, era una persona que invitaba a su casa a ministros, a exministros, a personalidades de la política, y ellos iban a esas conversaciones, a esas tertulias. Él no era en ese momento ningún peligro, ni nunca lo fue. Lo que decía ahora Alirio explica el por qué mataron a Jaime. Lo matan, como tú explicabas, dentro del contexto de una guerra contra sectores vistos como disidentes, digamos. El asesinato de Jaime no fue un hecho aislado, sino que hace parte de toda una serie de crímenes y desapariciones forzosas, torturas, que vinieron a desarrollar militares, paramilitares, en asocio con paramilitares, agentes del Estado. O sea, a Jaime lo asesinan con recursos del Estado, personal del Estado, en un momento en que estaban asesinando defensores de derechos humanos, gestores de paz, personas que estaban interviniendo, haciendo intervenciones humanitarias. Y en el caso de él se reúnen una serie de circunstancias, y es que está primero participando como facilitador, como miembro de la comisión que facilitaba el diálogo con el ELN. Estaba también a pedido del gobierno, porque toda su gestión humanitaria en secuestros la hizo con un contrato con la gobernación y bajo la, digamos, supervisión de la oficina que bogaba por la libertad personal, el SAR antisecuestros de la Presidencia de la República. Es decir, estaba actuando dentro de un marco totalmente institucional. Por eso es tan sorprendente que a Jaime lo hayan matado. Y lo matan, vuelvo y repito, como dijo Alirio, para enviar un mensaje a un gran sector de población. Hoy en día tenemos 142 periodistas asesinados en los últimos años. Y vivimos en una democracia que tiene 5 millones de desplazados, 3.000 sindicalistas asesinados. Bueno,
10.000 muertos por violencia anuales. Contra esa falsa democracia es que Jaime enfocó todo su trabajo político, artístico, periodístico. Él fue un verdadero fanático de la reforma constitucional del 91, que promovía la participación, la inclusión. Para mí es muy claro lo que sucedió en ese momento y así lo viví. Sí, porque no se puede decir que pues, toda la crítica que desde el humor se hacía fuera hacia un sector exclusivo, por ejemplo, de partidos políticos, un sesgo hacia un tipo de partido o de movimiento o solo al establecimiento. La crítica a la izquierda era mordaz, enorme. Fuerte, y a la guerrilla también. A la guerrilla era una crítica. Es que esos personajes eran unos personajes, pues, burlándose también de las cosas de la izquierda y, claro, de las estrechez, de la rigidez de la izquierda, claro, del ideologismo de la izquierda. Era una crítica ahí y una crítica, pues, ya a la corrupción y a la cosa tan brava de la política colombiana, toda la negligencia, el círculo cerrado de esa política que hasta hoy tenemos, pues lo que dice Daniel Samper Pizano recientemente, esa oligarquía pequeña que ha dominado el país. Entonces no era una crítica, pues no podría, porque no lo mataron porque era de izquierda, no, más lo mataron por una cosa que es todavía más fuerte, es una crítica al conjunto de la política. Claro. Eso yo creo que lo vivió, Diego, ¿cómo lo vivió usted? Hombre, esa era una época muy dolorosa porque uno veía cómo se derrumbaba todo lo que de bueno y lleno de esperanza tenía este país. Por ejemplo, la rectitud ética de un señor como Guillermo Cano, para mencionar solo uno de los mártires, pues. Me parece que el punto terrible es que llegamos un poquito tarde al tema de la paz. No soy experto en el tema, pero si la memoria no me falla, fue el presidente Betancur el que trató de alguna manera saldar una cuenta pendiente que había quedado desde la violencia en Colombia. De prevenir una guerra que se veía venir. De prevenir una guerra que se venía a venir. Y si bien el Frente Nacional tuvo bondades, porque el país estaba ensangrentado, quedó una cuenta pendiente con los campesinos que se habían levantado en armas para defenderse, que eran básicamente la población liberal del sur del país. Cuando empiezan a tratar de reconciliar eso y de perdonar o lo que sea, ya era muy tarde, porque ya había una variable en Colombia totalmente nefasta, que es el narcotráfico. Y todo ese panorama que mencionó usted, en su descripción muy acertada de esa década sanguinaria, la de las masacres, etcétera, está sesgada por el narcotráfico, porque además los narcotraficantes se convirtieron a su vez en grandes terratenientes, si no estoy equivocado. Y ahí sus intereses se vuelven concomitantes con los de los hacendados, que nunca permitieron la reforma agraria en Colombia. Y por eso, como además las modalidades de una guerra tan tremenda como la que llevan en todo el mundo, miremos México, los narcotraficantes contaminan de guerra sucia, ¿no?, el conflicto socioeconómico colombiano. Sí, usted, León, pone muy bien en contexto el entorno en el que murió Jaime, y Alfredo recuerda que fueron 145 periodistas. 142. 142 periodistas. Es una tragedia nacional. Y la muerte del inmatable, como bien lo dice usted, Alirio, es una cosa muy grave, porque es que, a ver, la patria no son unos límites, ¿no?, ni unas fronteras. La patria, a mi manera de ver, es también y sobre todo unas complicidades entre un gran conjunto de personas, una manera de reírse. Es decir, y no es el español. Cuando uno sale de este país y habla con otro,
hay miles de supuestos y de cositas que no entiende, que son pequeñas inflexiones de la voz, etcétera, etcétera, y eso es lo que produce la cohesión de un pueblo, así sea de orígenes regionales tan diversos como el nuestro, que somos antioqueños o costeños, etc. Hay una manera de ser colombiano y yo creo que esa es una manera de reírse, ¿no? Y al matar a Jaime matan la risa, o sea, matan un pedazo del país, sino todo, pues que quedó sumido en una melancolía muy grande. Y hay un crimen más grande aún que la muerte de Jaime, y es que mataron, aunque es un crimen que es el mismo, ¿no? Al matarlo a él matan la esperanza, ¿no? Entonces hay que tener mucho coraje, ¿no? Para que la muerte del inmatable no nos aplaste y poderla superar como país, ¿no? Porque ya Jaime, pues, no les pertenece a los Garzón, Jaime le pertenece al país, yo creo. A esa innumerable cantidad de personas que lo adoraban. Por eso parecía inmatable, incluido el establecimiento, como dijo usted, Alfredo. Ahora, Alfredo dijo una cosa tratando de explicar una versión que hay, que hizo unas labores por secuestrados y que esa fue una de las causas. Yo ni siquiera intento explicar eso. A mí me parece una infamia, eso que dice. El que lo dice yo ni siquiera lo tomo en cuenta, ni siquiera trato de explicar, porque eso no tiene ni pies ni cabeza. A Jaime lo mataron por ese filo crítico como nadie a la política colombiana. Esa es la razón de la muerte y eso no tiene ninguna, pues ni siquiera uno debe considerar la posibilidad de explicar ese tema, porque eso no tenía, pues, ¿quién? Aquí ha habido labores humanitarias mil y ese no era el rasgo de Jaime. Lo mataron por su posición realmente crítica frente a la política colombiana, frente a toda la política, la de izquierda, la de derecha, la de centro, la de los liberales, la de los conservadores. Y era una cosa tan dura y se veían tan retratados mucha gente en eso. Y claro, algunos pues aprendieron a soportar ese humor, pero había una gente aquí que no soportaba ese humor. Yo sí quiero traer a cuento un incidente que yo tuve. Lo apuntalaron y lo justificaron haciendo prosperar una infamia. Yo, meses antes de que mataran a Jaime, tuve un incidente con un señor en una sastrería, ¿no? Un señor particularmente agresivo, ¿no? Que empezó a echarme en la cara, a afrontarme y a enfrentarme y a decirme que Garzón se lucraba de las negociaciones del secuestro. Y esa especie la hicieron prosperar. Ese rumor. Ese rumor. ¿Es verdad, Lirio? Mira, yo que analizo del momento, o sea, la primera víctima en una sociedad que está en guerra es la verdad. Y entonces, efectivamente, Jaime Garzón estaba en la élite, tenía los medios, era amigo de los ministros, iba a las mejores cenas, a todos los cócteles, a la farándula, tenía información de todo tipo. Y él se ubica allí y lo que hace es contar la verdad. Cuenta la verdad del narcotráfico y por eso lo amenazan los narcotraficantes. Le hace toda la crítica a la guerrilla y por eso la guerrilla lo amenazó también. Critica todo el modelo paramilitar y todas las alianzas paramilitares, mafiosas, etcétera, y por eso los paramilitares lo amenazaban. Pero también contó lo que hacía de alguna manera el Estado, ese terrorismo de Estado. Para esa época en que matan a Jaime Garzón en Bogotá, todos estábamos amenazados. Todos. Acaban de matar a Eduardo Maña Mendoza, habían matado a Mario y a Elsa Alvarado en su casa. El terror urbano era hacer magnicidios, era generar esos magnicidios. Jaime Garzón logra, a través de algo que es característico de los colombianos, que es el humor, que es el chiste, que es la mofa, que es la sátira política, decirle la verdad a todo el país, frente a todo lo que ocurría. Recordemos que por esa época había una ley, que era la Ley 40, que venía del 93, que criminalizaba, es decir, esa ley lo que ordenaba era el secuestrado se tiene que morir.
porque sacaba del comercio los bienes del secuestrado y de sus familiares y criminalizaba a los familiares o a cualquier persona que pudiera hacer alguna labor humanitaria para liberar a un secuestrado. Eso lo establecía la ley. Es decir, si yo era rico y me secuestraban a mi hija, yo no podía hacer nada. Mis bienes quedaban automáticamente congelados y cualquier actividad que se hiciera era ilegal. Es decir, el secuestrado había que matarlo porque no había que pagarle a la guerrilla el secuestro. Y por eso es que Jaime se vuelve tan importante en ese contexto histórico como un humanista que contribuye a la liberación de los secuestrados, que lo hace con la autorización de la presidencia, de la gobernación, de los familiares, etc. Y obviamente la inteligencia militar le parece que él se vuelve el cobrador de las FARC. Cuando ellos han acuñado una legislación y una política de no pago de rescates, entonces ubican a Jaime como, además se inventan también por el apellido Garzón, de que él era familiar de Romaña. Es decir, fueron muchas calumnias acumuladas, no solamente fue el tema de que él se lucraba o de que, sino que le hacían inteligencia. Cuando secuestran a Piedad Córdoba, ella llega y le dice: Jaime, escuché de propia mano de Carlos Castaño las grabaciones de tus conversaciones frente a muchos temas de los que tú hacías. Es decir, la inteligencia en Bogotá lo interceptaba, le grababa sus... Además él era un hombre público que hablaba por todos lados, en todas las esquinas, en el café, en el taxi, en la calle, en la esquina. Entonces, él se sentía inmatable porque precisamente consideraba, y de hecho lo logró, él logró que los narcos no lo mataran, él logró que la guerrilla no hiciera efectivas sus amenazas, y luego trató de que Carlos Castaño no lo matara, y luego trató pidiendo citas con el general Mora, con la cúpula militar, con los que él sabía que eventualmente podían estar fraguando su asesinato, y trató de pararlo, precisamente porque tenía ese nivel de información y esa capacidad. Fue eso. Yo creo que es el mejor informador que ha tenido este país de develar la verdad en un escenario de guerra donde lo que impera es la mentira y la verdad oficial. Pero eso, lo que dice es que esto, lo que han dicho es un pretexto, digamos, los responsables de esas muertes echaron todos esos rumores a andar y lo convirtieron en un pretexto para atentar contra la vida de Jaime. Nos vamos a una pausa y volvemos para discutir ya la parte judicial, la impunidad, la desgracia que ha cubierto este crimen tan sentido por los colombianos.
Estamos en la controversia y nos vamos al último segmento de este homenaje a Jaime Garzón. Con el tema más espinoso de este programa estábamos recordando muchas cosas, pero ahora vamos para el caso puramente judicial. Esto adquiere ahora una actualidad enorme porque han recapturado a un oficial del ejército que era Jorge Enrique Plazas Acevedo, que me decían que lo confunden a veces con Plazas Vega, pues eso es de otro caso. Pero este caso lo habían condenado a 40 años por la muerte de Jaime Garzón. No. Por la muerte de Jaime Garzón no está por el secuestro y la muerte de Kudari. Exacto. Y conoce muchas claves, o se dice que conoce todas las claves del asesinato de Jaime, y ahora lo han recapturado y en la prensa ha aparecido como la esperanza de que se pueda reconstruir. Es un caso que le interesa mucho a todo el país. Ha habido presiones de la opinión siempre, y yo creo que es un caso que la justicia nunca lo va a poder eludir si no lo aclara, si no se avanza. Ahora, hay una cosa muy oscura alrededor de todo el encubrimiento de ese caso y la impunidad, porque han mucho mucha gente. El diario El Tiempo sacó una idea de que eran 7 personas alrededor que habían muerto para encubrir, para ocultar el caso, pero parece que son muchos más, según aquí la conversación que teníamos en el segmento en la pausa. Marisol, podríamos para los televidentes, ¿cómo ha sido ese caso? Todo lo que se ha dado, todo el esfuerzo por encubrir, todo el esfuerzo porque eso no se esclarezca, porque no se sepan los actores hacia dónde apunta las investigaciones, cuáles son como las intuiciones y los indicios que se tienen sobre eso para los responsables. ¿Cómo es todo ese caso? Yo creo que quien acá nos puede dar datos más exactos es el doctor Alirio Uribe, pero lo que sí puedo decir es que para nosotros ha sido muy duro el ver que en 15 años que ya vamos a cumplir, pues seguimos casi que en las mismas, como si lo hubieran matado ayer, porque está vinculado solo el señor Narváez y ahora Jorge Enrique Plazas Acevedo, pero no más, y hay muchísima otra gente detrás. Hace algunos años el doctor Alirio Uribe decía, hay más de 40 hipótesis alrededor del asesinato de Jaime y se casaron con una, la que fabricó el DAS para poder encubrir. Desde ahí en adelante, eso ya tenían todo preparado. Claro, con unas versiones ridículas donde la señora había visto a Jaime, al asesino de Jaime, a 100 metros y desde un tercer piso tenía ojo biónico, le vio la lagaña, unas cosas estúpidas que no tienen nada que ver y que no se los creen ni siquiera ellos, por lo menos hagan una cosa que valga la pena, pero ni siquiera ellos se creen semejantes cosas. Entonces, eso es lo que hemos vivido. Gracias a Dios hemos estado de la mano del colectivo de abogados que ha estado acompañándonos y que se ha mantenido, que ha persistido y que seguimos en esa tarea y en esa lucha. Creo que el común denominador es que la gente desconozca la verdad, que la gente que se enlode el nombre de Jaime, porque una cosa es también cómo se vende el humorista, ¿no? Jaime no era un humorista, Jaime era un pedagogo, Jaime era un crítico, él mismo lo dice. Le pregunto a una joven en una entrevista, Jaime, usted fuera de hacer humor político, ¿qué más hace? Y él le dice, no, yo no hago humor político, yo hago crítica política, y está hasta grabado en una de esas charlas que tuvo, porque eso era lo que él hacía. Entonces, en esa medida, si a un joven de hoy, yo que conozco, ahorita a mi emisora se acerca mucho joven que le interesa saber de Jaime, pues lo que perciben es a ese hombre que detrás de todos esos personajes les enseñaba algo, les decía algo. Hay una maestra muy interesante de Cali, se llama Tatiana Saavedra, que acaba de escribir un libro donde habla de la propuesta política de Dioselina Tibana, imagínate, hasta para hacer un estudio. Y es interesantísimo, o sea, como detrás de cada uno de estos personajes hay mucho más que ver si se parecía o no se parecía, o si imitaba o si era gracioso. Y Jaime lo dice también al final de una conferencia, hay gente que se ríe solamente, hay gente que entiende y se ríe, y hay otra gente que, es decir, los niveles de comprensión eran distintos. Pero detrás de todo lo que uno siente es que eso es lo que se ha querido. Entonces,
aparece un personaje también como en Volador que no tiene nada que ver con Jaime, para que los jóvenes también se desdibujen su figura, lo nombran que dice que era guerrillero, que todo esto que hemos ya hablado acá, que no tiene nada que ver con la verdad, porque no hay ni siquiera forma de comprobar una cosa que no fue verdad, pero que eso es parte de lo que han querido hacer con el caso de Jaime. Alirio, ha habido muchos testigos falsos, incluso en el programa Contravía se tenía una mujer que había desviado toda la investigación, pero por fin, digamos, Narváez es como el personaje que hasta ahora aparece como el que está más detrás de ese asesinato. El perfil pues, del señor Narváez era subdirector del DAS, luego fue asesor de los ganaderos. Sobre él hay una historia larga, tenía un pensamiento muy de ultraderecha, muy violento, tenía una asociación con Carlos Castaño, con los paramilitares, de manera que ahí hay un camino cierto sobre Narváez. Sí, indudablemente el proceso ha tenido varias etapas. Una primera etapa donde hubo una división del trabajo. Desde mi punto de vista, el ejército con los paramilitares participaron en el asesinato de Jaime y el DAS se ocupó de desviar la investigación, que es otra forma de desviar casos, porque uno cree que el que desvía es el responsable, ¿cierto? Y entonces también se pierde mucho tiempo. Si uno dice el DAS desvió la investigación fue porque el DAS lo mató. Y siempre tomó trabajo entender que era una división del trabajo. Unos hacían la ejecución y otros hacían el montaje judicial como otra forma de desviación de la responsabilidad. Una vez que se logra demostrar que el DAS efectivamente desvió la investigación, es decir, era un gran magnicidio, que la única forma de calmar de alguna manera la ira, el dolor de la población colombiana era en un mes ya tener el caso prácticamente solucionado. Al mes ya se sabía que había sido la banda de La Terraza, que había sido el Bochas, que Toño, y montan todo eso y hacen todo el show de la investigación, del juicio, como una forma de contener en la opinión pública esa demanda de verdad y de justicia que siempre ocurre cuando se asesina un personaje tan importante como Jaime Garzón. Una vez que se cae eso, en ese lapso ya habían matado... ¿Cuándo se cayó esa? En el 2003, cuando 2003. Se produce es decir, ahí perdimos 4 años. Ahí ya en ese momento que hacemos alegatos de juicio ya habían matado 6 personas que tenían que ver con la posibilidad de esclarecer. O sea, ahí se cae el montaje que había hecho el DAS para desviar la investigación. Claro. Y se inicia un nuevo proceso de investigación. En ese nuevo proceso de investigación, entonces, es donde ya está vinculado José Miguel Narváez. En el primer proceso, obviamente, se condena a Carlos Castaño. Luego se vincula a José Miguel Narváez, que aparece como el enlace entre la inteligencia militar y los grupos paramilitares. José Miguel Narváez es un experto en inteligencia que forma a miembros de la Escuela Superior de Guerra en labores de inteligencia y que también forma a comandantes paramilitares, y que parece que es la persona que sirvió de enlace entre paramilitares y entre inteligencia, entre generales y la orden de ejecución de Jaime Garzón, que fue precisamente lo que ya sabía Jaime, y por eso hizo las diligencias en vida frente a Carlos Castaño y frente a la cúpula militar para tratar de salvarse. Él ya sabía de dónde venían las balas y eso fue lo que sucedió. Se vincula ahora al coronel Plazas Acevedo, que era también de la Brigada 13 de Inteligencia, que había estado participando en algunos secuestros y por los cuales había sido condenado. Cuando él cae, la cúpula militar lo protege y lo deja fugar de su lugar de reclusión. Entiendo que eso no está judicialmente, que fue sacado del país con su familia, con su esposa y sus hijas. Luego él retorna a Colombia y ahora es cuando se produce la captura, porque está llamado a juicio también. Entonces ya tenemos 2 fichas importantes de inteligencia, José Miguel Narváez y Plazas Acevedo, que podrían ser eslabones ciertos de esclarecimiento. Lo que hemos visto es que José Miguel Narváez niega cualquier participación. No sabemos cuál va a ser la posición de Plazas Acevedo.
Yo realmente pensé que a Plazas Acevedo nunca lo iban a capturar vivo. Es una persona que sabe muchísimo de todo lo que ha sido la criminalidad de Estado y de todo lo que fue el manejo de la Brigada 20, luego de la Brigada, recuerdas que fue cerrada por hechos muy graves. Y bueno, habrá que esperar qué pasa en el juicio de José Miguel Narváez, qué pasa también en el juicio del coronel Plazas, pero obviamente esa es la línea de investigación que siempre se sabía. Yo me acuerdo que el mismo Pacho Santos, el día del entierro de Jaime Garzón, hizo una editorial donde él decía que ese homicidio olía a inteligencia militar, más o menos era algo que estaba cantado, pero que el terror no dejaba visibilizar y que la amenaza y la manipulación de la justicia y de las pruebas, como ocurre casi siempre con los magnicidios, siempre que se mata a alguien importante, aparecen testigos, pruebas, etcétera, para desviar las investigaciones. Alfredo, ¿quién lleva ahora el caso? ¿Está el colectivo o están otros abogados en el caso? Está el colectivo y el abogado es Luis Guillermo Pérez. Y está también la Comisión Colombiana de Juristas y el abogado es Sebastián Escobar. ¿Y usted siente que estos personajes que ahora aparecen como son, digamos, son un camino cierto hacia esclarecer la verdad de esto? En el caso de José Miguel Narváez y el coronel Plazas Acevedo. Sí, yo creo que es muy importante aquí entender que no se trata, digamos, de unas personas malas o de unas manzanas podridas o de unos sectores de ultraderecha que no tienen que ver con todo un sistema organizado. Estas personas están ahí, pero hacen parte de una organización más grande. O sea, Narváez y el coronel retirado Plazas Acevedo y el general Rito Alejo del Río, que fue compañero, digamos, de trabajo en el Urabá con Plazas Acevedo, y luego vinieron a Bogotá y desarrollaron todo su trabajo de expansión del paramilitarismo. Ellos no tomaron estas decisiones por sí mismos, no puede ser. Sus superiores conocían de lo que ellos estaban haciendo, se trataba de una política de Estado. Es muy importante entender eso, porque no es que, como dije, se trate de personas malas, sino que se trata de que el país reconozca que durante ese periodo hubo una organización que tiene un desarrollo en el presente que hizo toda esa labor. Ya lo decía yo, contra defensores de derechos humanos, gestores humanitarios, gestores de paz. Entonces, sí, la recaptura de Plazas Acevedo es importante porque abre la esperanza de poder avanzar en la investigación. Pero es más todavía importante que haya una presión social para que haya justicia verdadera en este caso, que se sepa quiénes fueron todos los culpables, todos sus cómplices, y que sean castigados. Porque no se trata de un caso aislado. Pues yo creo que fue una buena punto de terminación del programa, donde pudimos ver las etapas de este proceso, que ha sido un proceso complejo, una primera desviación de la investigación que dura varios años y que se desmonta en el 2003, se reempieza el proceso judicial y va digamos, el país por un buen camino a buscar el esclarecimiento de este crimen, a la Fiscalía, al Gobierno Nacional, a la opinión pública, un llamado para, en estos 15 años, en este homenaje a Jaime Garzón, pues pongamos todo el esfuerzo para que esta vez sí lleguemos a los responsables intelectuales, materiales, a la trama política que produjo este crimen tan doloroso para el país, este crimen contra la inteligencia, este crimen contra el humor, este crimen contra la crítica al sistema político colombiano. De manera que este programa fue para eso, para un homenaje y también para enviar un mensaje
de que esta vez sí podamos esclarecer, sí podamos avanzar al esclarecimiento de este grave crimen en la sociedad colombiana. Muy buenas noches y los esperamos el próximo lunes en otro programa de La Controversia en Canal Capital Televisión Más Humana.